Les agradecemos su presencia. En el marco del Encuentro Anual de Investigación, Innovación y Creación, nos complace tener este espacio para presentar el corto Julia se revela, proyecto ganador del CAP 2022, y luego poder conversar con las creadoras, Claudia Holgado y Andrea Quiroz. Nos va a acompañar también la docente Ina Mayushin, quien va a comentar este importante trabajo, y va a haber un pequeño conversatorio luego de la proyección. Sin más, voy a presentar a Claudia Holgado. Ella es magíster en Artes Visuales y Educación por la Universidad de Barcelona, licenciada en Comunicación por la Pontificia Universidad Católica del Perú y egresada de la maestría en Fotografía Documental del Centro de la Imagen del Perú, comunicadora especializada en diseño de estrategias de comunicación social, investigadora y gestora cultural especializada en la historia de la fotografía andina y en proyectos fotográficos participativos. Es ganadora de uno de los estímulos económicos para las artes visuales del Ministerio de Cultura del Perú en el 2021, del CAP Creación de la PUC en el 2022, ganadora del WOPA Research Fellowship en el 2024 y del Visual Arts Fund del Instituto Goethe de Alemania también en el 2024. También nos acompaña Andrea Quiroz, licenciada en Comunicación Audiovisual por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es directora y editora de obras audiovisuales de ficción y documentales en la productora que cofundó, Uno y Medio. Entre sus trabajos documentales se encuentra el cortometraje autobiográfico Andrea a Diario, seleccionado en diversos festivales de cine internacionales y ganador del premio Best Editor en el Pambujan International Film Festival del año 2022 en Filipinas, ganador en Best Biography en el Spain Film Connect del año 2023, ganador en Mejor Corto Iberoamericano en el Cinefem 2022 de Uruguay, ganador del Mérito Excepcional en el Docs Without Borders Film Festival Summer 2022 de Estados Unidos. Ambas son las creadoras, las directoras del corto Julia se revela, que vamos a ver en estos momentos. Voy a darles la palabra para que lo puedan presentar. Pido palmas para ellas, por favor. Bueno, hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Sabemos que es una hora bastante complicada y por eso les agradecemos doblemente. Qué bonito tenerla aquí. Es la primera vez que se va a proyectar en el campus de la universidad y esperamos que se pueda proyectar en otras oportunidades. Básicamente este corto es un corto de estilo biográfico sobre Julia Chambi López, mi tía abuela y la primera fotógrafa andina y peruana. Es un corto hecho en homenaje, es un corto hecho con la necesidad de que su historia se resignifique y se valore, porque las personas no la conocen y es súper importante conocerla no solo a ella y todo lo que ha hecho, sino también la inmensa cantidad de fotografías que ha producido y el vínculo que ha tenido con Cusco y también con el Perú. Y bueno, antes de que lo vean, sí nos gustaría decir que este corto está hecho por 100% de mujeres audiovisuales en todos los aspectos técnicos, y ha sido una posición que nosotros hemos querido tener frente a este corto, y ya van a entender por qué es importante. Y también está hecho en el Cusco y hemos intentado descentralizar los servicios audiovisuales, que también ha sido un camino por recorrer, pero ahora es muy gratificante verlo de esa manera. Bueno, Claudia ya lo dijo todo, esperamos que les guste el documental y muchas gracias por su asistencia nuevamente. Y ahora paso a presentar a Ina Mayushin. Ella es cineasta pucallpina, licenciada en Comunicación Audiovisual por la PUC, cursa la maestría en Estudios Culturales, es maestra en Creación de Guiones Audiovisuales por la Universidad Internacional de La Rioja, España. Es actriz, productora, guionista, directora, gestora cultural, docente universitaria de cine y teatro en la PUC y en la UPC. El largometraje de ficción Islandia es su ópera prima, que por cierto está en el Centro Cultural de la PUC. Actualmente ganó el premio del proyecto de largometraje de ficción del Ministerio de Cultura en DAFO. En el 2023 tuvo su premio internacional en el 14º Festival de Cine de Peruano en París,
La premier nacional fue en el 27 Festival de Cine de Lima, donde obtuvo el premio a la mejor película en la categoría Hecho en Perú. Durante el año 2023 participó en el 10º Festival de Cine en Trujillo, en el 3er Festival Hanan Cine de Puno, y en ambos festivales fue reconocida con una mención especial del jurado. Pido un aplauso para Ina Mayushin. Y las dejo aquí, ya, para que no se vea eso. A ver si... Bueno, le voy pasando el micro a Ina. Hola, gracias por estar aquí. Felicitaciones, Claudia, Andrea, por esta obra. La verdad que nos ha conmovido y quisiera empezar por el título, ¿no? Que es muy sugerente. Es el nombre de la protagonista, por supuesto, pero se revela, es grandioso, ¿no? ¿Cómo llegaron a ese título? Bueno, Claudia es la autora del título, ella es la que llegó a esa idea tan genial y que traduce muy bien el mensaje, así que le doy el pase a ella. En verdad fue un día en que le dije a Andrea, Andrea, tengo el título, Julia se revela. Y era como, ya, pero básicamente surgió del revelado el revelado con B chica de la fotografía y de cómo alguien también se va, como cuando hacemos una imagen analógica, la imagen se va descubriendo y develando, ¿no? Y apareciendo en la oscuridad. Y el revelado con B grande era de rebelde, ¿no? De ir contra la corriente. Y, y quiero decir que este título tal vez son cositas que a veces olvidamos mencionar, ¿no? La identidad gráfica de nuestro corto la trabajamos a la par que el corto, porque queríamos que comunique también la idea de que nosotros estábamos creando, ¿no? Y si ven, tiene ahí, tenemos la tipografía que se especializa, o sea, hemos creado una tipografía y tienen la B chica y la B grande al mismo tiempo y está inspirada en la tipografía que se usaba en los años 60 en el Cusco, en todo este movimiento artístico. Y incluso pueden descargar la tipografía, no sé dónde está, pero alguna vez la podemos descargar para que la puedan usar. Y es, bueno, básicamente eso, pero claro, resume un poco la intención también del equipo, ¿no? De ser un poco rebeldes con los esquemas que a veces nos ponen, incluso para postular a proyectos. Bueno, ahí. No sé si necesitamos el micro, capaz no. Sí, por la transmisión. Ah, ok. No lo decía para estar pasándonos. Y también, sí, la verdad que la tipografía es muy linda, está la flor, pero que también esa flor puede ser convertida en un arma de lucha, justamente, a partir de esto, ¿no? El título verdaderamente genial y nos muestra el espíritu que tiene el cortometraje. En tu caso, Claudia, claramente está la motivación y las ganas de sacar adelante. Además, tu propia profesión también, te dedicas también a la fotografía, una herencia, como lo mencionas en el cortometraje. Pero quería, y bien, vemos en los créditos también que han hecho el guión, la dirección, la producción y la dirección de fotografía, o sea, todo, ¿no? Ahí. Pero quería preguntar específicamente, digamos, por la autoría. ¿Por qué decidieron una codirección? Entiendo que pueda ser tu partner para todas las cosas, pero ¿por qué una codirección? ¿En qué sientes o cómo se trabajó esta codirección cuando, digamos, lo que podemos apreciar externamente o la primera impresión es tu mirada y es tu voz? Y entiendo, y por la motivación que es tu tía abuela, ¿no? Bueno, porque siento, primero que creo que cada una era consciente de sus capacidades, yo era muy consciente de mis capacidades y de lo que yo podía otorgar al proyecto, y era consciente también de lo que yo necesitaba aprender de otra persona para que ese proyecto se lleve a cabo. Entonces yo sí sentía que necesitaba una persona, sobre todo en la cual podía confiar una historia tan íntima y personal y que pueda proteger esa historia. Entonces yo conocí a Andrea el primer día de la universidad y desde ahí somos amigas. Ya justo nosotros hemos egresado hace 10 años y llevamos más
más de 15 años de amistad. Entonces yo sí sentía que podía confiar en Andrea el conducir de la misma forma este proyecto, porque también sabía que me iba a enfrentar a un duelo, porque era el duelo de mi tía abuela, que seguía abierto y que iba a ser muy emocional. Y así fue. Entonces necesitaba una persona que pueda sostener conmigo el proyecto, ¿no? Y creo que ha salido tremendamente bien. Ha sido muy fácil llevar a cabo este proyecto porque cada una podía dar su punto de vista y nunca fue un conflicto, más bien fue una suma. Bueno, es el primer proyecto que trabajamos juntas, ¿no? Nunca habíamos compartido un proyecto profesional. Y bueno, Claudia me comentó que tenía esta idea y que quería realizarla y me preguntó si me quería sumar al proyecto. Le dije que obviamente que sí, o sea, a mí me encantan los documentales y siempre he querido trabajar en eso, en mis proyectos anteriores también me desarrollaba en el ámbito documental y sí sentía que que el papel que aportábamos las dos era muy distinto, obviamente porque ella es de Cusco, ella es la sobrina nieta de Julia, está involucrada de manera muy personal con la historia y yo más bien era como una visión externa, ¿no? Entonces yo a veces sentía que tenía esta mirada de, ya, pero yo no conozco la historia, o sea, necesito más información de este lado, o más bien ya me estás dando demasiada información de esto y yo creo que como espectador uno necesitaría más esto otro, ¿no? Entonces ir viendo esas cosas de que su visión muy interna y mi visión muy externa se mezclen y den con un producto como el que hemos hecho, ¿no? Pues genial, porque se nota también esa mistura y esa complementariedad, ¿no? Ustedes dijeron en la presentación que, digamos, a priori habían decidido que el equipo sea creador, sea por mujeres, ¿no? ¿Esto desde que tenías la idea nació o cuando ya decidiste con qué equipo de gente voy a trabajar y cómo fue ese trabajo y si sientes en anteriores productos que hayan realizado ambas, si hay alguna diferencia en el modo de trabajo de haber tenido un equipo eminentemente femenino. Bueno, por mi lado yo había desarrollado proyectos muy pequeños en donde, de hecho, mi último corto documental era solo yo delante y detrás de cámaras. Y luego tenía algunos otros proyectos con un equipo muy reducido, por lo general mi amigo y socio y por ahí un asistente y nada más. Entonces este proyecto fue el proyecto en el que he trabajado que más gente ha involucrado y aún así éramos un equipo muy pequeño, ¿no? De 5 chicas. Y mientras conversábamos el proyecto y lo plasmábamos en papel, desde un inicio estuvo la idea de el equipo debería ser todo femenino para ser más coherente con el mensaje de la historia que estamos contando y también para dar un mensaje desde el detrás de la construcción, ¿no? Del proyecto, porque el ámbito audiovisual es muchas veces más dominado por, por los creadores masculinos o por los directores de cámara hombres, ¿no? Entonces se asocia mucho a un trabajo más masculino. Entonces queríamos como abrir este espacio para para demostrar que también hay mujeres súper capaces desenvolviéndose en distintas áreas del audiovisual, ¿no? Al igual que Andrea, además de eso, creo que antes del documental, las dos participábamos en espacios incluso de discusión del desarrollo visual, etcétera, y digamos, nos tocó estar en un taller donde las mujeres decían que les era muy difícil, por ejemplo, conseguir trabajos en el audiovisual porque los directores pensaban que no podían cargar el boom o que no podía, o que las mujeres no sé, incluso decían, no, me dijeron que me podía embarazar y que me podía ausentar de la producción, entonces no podían confiar en mí o cosas así, ¿no?
Y nosotros, o sea, sí hay una brecha que cubrir y queríamos cubrir esa brecha. Y eso por un lado, por el otro que queríamos tener tal vez un ambiente más íntimo porque sabíamos que iba a ser complejo de llevar y por eso nos tomamos el tiempo de construir un equipo, de construir lazos de confianza en el equipo, que también lleva un tiempo en la preproducción. Y también porque yo trabajo desde bueno, yo soy cusqueña, he vivido 10 años acá, volví al Cusco, trabajo desde el Cusco, estoy involucrada en esas redes y he sentido mucho machismo en los entornos de producción artística. Y sí sentía que no había un espacio para las mujeres. He sentido muchos espacios donde solo había hombres y solo veían hombres y solo convocaban hombres. Entonces, como nuestro equipo también ha sido residente o habitante en el Cusco, era como, bueno, trabajemos como mujeres cusqueñas y demostrémosles que sí podemos. Desde que tuvieron la idea o desde que tuviste la idea y empezaste a trabajar el proyecto, ¿cuánto tiempo tomó para poder hacer la realización? Ya sabemos, como mujeres cineastas, que el financiamiento es lo que más nos tarda en llegar, pero un poquito cómo fue ese camino, ese viaje para lograr ahora llegar a este momento y poder compartirlo, el documental. Bueno, de hecho, desde que empezamos el proyecto, estuvimos apuntando a los fondos del Ministerio de Cultura, que ya se aproximaba la fecha para postular. Entonces empezamos a trabajar full en eso para poder llegar a tiempo con el proyecto y presentarlo. Y ya después de hacer eso, postulamos también al Fondo de Creación de la PUC y tuvimos la suerte de ganar ambos fondos porque si no hubiera sido muy difícil poder desarrollar este cortometraje, ¿no? Por todo lo que implicaba viajar a Cusco. Sí, y entonces fue rápido ese proceso porque teníamos un deadline al que llegar, pero fue súper intenso, ¿no? El plasmar toda la historia en papel, conversar y ver qué aspectos se cuentan, qué aspectos no, eh, no, todo lo que involucraba el cortometraje. Sí, o sea, el proyecto el configurarlo en el formato de documental, de audiovisual, sí fue como trabajar súper intenso, unos 4 meses armando todas las propuestas que podíamos y postulando a todo lo que podíamos. Pero yo ya había armado una pequeña biografía cuyo texto me ayudó para tener los datos precisos y no, digamos, demorar un tiempo porque básicamente era la entrevista a mi abuela, a mi mamá, a mis tías, personas que conocían, entonces ya había una especie de texto y bueno, sí, nos pusimos a tope con el proyecto y sí, nos salió la primera, pero fue una idea que tenía mucho tiempo de maduración y de hecho este es uno de los formatos, es una historia que se aterriza en diferentes formatos. Tenemos, el documental nos ha permitido aterrizarla también en un proyecto talleres de arte para niñas. El documental, está la biografía y pues, en el futuro queremos que haya una exposición, entonces todo tiene un eje y el documental nos ha ayudado un montón porque nos ha permitido consolidar un equipo con el cual seguimos trabajando, nos ha permitido difundir, nos ha permitido incluso comenzar la chispita de los talleres, queremos que continúe y bueno, eso. Justamente les iba a preguntar eso, ¿no? ¿Qué se venía luego de este documental? Pero ya lo has comentado. Pero precisamente, digamos, Martín Chambi es no solamente conocido, es estudiado aquí en la universidad, lo hemos, todas las personas que hemos pasado por esta casa de estudios, hemos estudiado, y los que estamos de comunicaciones mucho más, a Martín Chambi, y a ella, Julia, digamos, casi no la conocemos, ¿no? Entonces era no solo necesario, importante, qué bueno que ahora podamos, que exista ya este documental, pero para justamente pensando en difundir su obra, es
todo eso que ustedes están haciendo, que están generando, ¿no? Estos talleres se están haciendo solamente en Cusco, se van a hacer en otros lugares. ¿Qué otras cosas, digamos, están pensando hacer o ya lo tienen organizado para justamente difundir la obra de Julia Chambi, ¿no? Bueno, ya se hizo un taller en Puno y pensamos hacer más talleres en Cusco. De hecho, tenemos la invitación para hacer uno en Paucartambo, ¿no? Y no solo en Cusco ciudad. Pero la idea es poder llegar a la máxima cantidad de localidades que se pueda, ¿no? Hacerlos aquí en Lima, pero sobre todo centrarnos en escolares de provincia que no tienen, por lo general, acceso a historias como la de Julia, para llevar la historia ya, que la vean, que la conozcan y que tengan un referente en el cual se puedan inspirar, ¿no? Sobre todo las estudiantes mujeres. Sí, nosotros desde un inicio sabíamos que nuestros mecanismos de distribución queríamos que, claro, o sea, un corto normalmente está pensado en festivales y sí, vamos a postular a todo lo que podamos, pero sobre todo llevarlos a colegios del área rural, sobre todo, o sea, ese es nuestro norte. Y de hecho cuesta, es difícil, estamos postulando a fondos que claro, la distribución en cine no está pensada así, está pensada en salas, ¿no? Pero ojalá haya algún fondo que nos permita distribuir de esa manera, pero sí estamos pensándolo, que ese es nuestro norte, porque hemos tenido dos experiencias, una en Puno y otra en Ocongate. No, también hemos hecho una pequeña presentación muy breve y en verdad los comentarios que recibimos son increíbles, porque las niñas, primero que en la educación rural, y asumo que en la educación pública, la currícula de las artes visuales es muy, muy superficial, es inexistente. Y en la educación rural, en los colegios donde a mí personalmente me toca estar, y sobre todo en ese colegio de Congate, la fotografía, los nuevos medios es inexistente. Entonces, que ellos vean que hay una mujer de Cusco que nació en Sicuani y que creció con este discurso heredado por Martín, que haya producido una memoria sobre sus localidades y que podamos ver la localidad 50 años, 60 años atrás, es increíble. Entonces, sí queremos que ese es nuestro futuro, que espero que pueda ser posible y estamos tratando en la medida de lo posible de hacerlo, ¿no? O sea, con los amigos que tenemos, que trabajan ahí, que nos pueden buscar un contacto. Y bueno, también llevarlos a espacios de educación superior, ¿no? Que también es súper, súper clave, ¿no? O sea, la universidad, la UNSAC, tiene comunicadores en Cusco, estoy hablando de Cusco, pero también es un trabajo un poco. Tenía una persona en nuestro equipo, fue estudiante de comunicaciones de la UNSAC y nos contaba un poco la realidad que existe en las facultades de comunicaciones de la educación pública, que no tienen acceso a equipos, tienen que alquilarlos con su propio dinero, la universidad no se los da. Entonces, sí sentimos necesario crear un poco este movimiento para, desde el colectivo, demandar un poco también el espacio y los recursos que se necesita desde las artes. Y de hecho, Julia, como lo mencionan en el documental, ya desde el año 74 era ya fotógrafa, o sea, ya tenía un nombre, no es que recién, eh, después de mucho tiempo aparece, sino ella ya tenía un nombre y eso es bien importante que podamos conocerlo, darlo a difundir y por supuesto que llegue a la mayor cantidad de gente. En el Ministerio, aparte de la distribución comercial, el Ministerio de Cultura, también está la distribución alternativa, solo que claro, el formato es para largos, pero digamos, ustedes tienen una ventaja que es documental en el sentido de que más allá de la duración, porque esto es un mediometraje en realidad, o sea, no es un cortometraje, sino es un mediometraje, podría entrar también dentro de la categoría tomándolo más como documental, ¿no? Lo digo también pensando para difundirlo
ya ni siquiera mencionarlo como cortometraje, sino como documental, porque así lo amerita, ¿no? Quiero abrir la posibilidad de las personas que han podido ver el corto y están escuchando a las autoras, creadoras, ganadoras del CAP Creación del año 2022 y que están aquí compartiéndonos si tienen alguna pregunta, algún comentario acerca de la impresión que han tenido al ver ese documental. No sé si alguien... Sí, ahí. Hola, ¿qué tal? Gracias primero por la oportunidad. Yo de hecho me enteré del proyecto antes y me hubiera gustado verlo en el estreno en el Centro Cultural de la PUC. Felizmente lo pude ver aquí y primero felicitarlas a ustedes por haber sido tan vulnerables, Claudia particularmente, al contar una historia como esta. Eh, Siento que es un proceso, supongo, habrá sido muy interno, muy interior. Y mientras contabas lo de los talleres y proyectos en el colegio, se me ocurría que de repente eso fue ideado incluso desde antes, es decir, si al momento de crear este proyecto pensaban en una audiencia joven o si pensaban en una audiencia como la que esperan ahora llegar o cómo fue ese proceso, ¿no? Al pensar quiénes te van a ver. Ujú. Bueno, sí, estuvo en nuestra documento de postulación que queríamos llegar a colegios, colegios y universidades. De hecho, mapeamos, o sea, igual cambia, ¿no? En el proceso, pero mapeamos la Universidad Diego Quispetito y la UNSAC. Y al final, de una sola presentación, en el informe final, reunimos estudiantes de ambas casas. Pero sí, o sea, sí teníamos la mira de llegar a eso y gracias, sí. Ha sido muy difícil hacer el corto para mí personalmente. Ha sido muy complejo porque mi abuela falleció 3 semanas después de que la grabáramos, un mes. Entonces hubo un proceso de duelo, el corto paró, la producción paró y de hecho también agradezco a Andrea por el espacio a esto porque son procesos humanos. Hacer un corto no es algo como llego al trabajo a las 9 y me voy a las 8, ¿no? Es una cosa compleja y, y de hecho das mucho de ti mismo en ese proceso y agradezco también el espacio que también nos dio la universidad de pedir la ampliación porque necesitábamos ese tiempo para que todo madure, ¿no? Ella iba a ser un poco, iba también a ser un poco la voz en off, solo que tuvimos que cambiar cosas y agradezco de poderla tener en video, que es algo que el corto me ha permitido. Hola, ¿cómo están? Felicitaciones por su documental. Quería hacerles una pregunta. De hecho, me llamó la atención bastante conocer a Julia Chambi, ¿no? Si ustedes tal vez tienen en mente más adelante hacer tal vez una restauración de sus fotos o una exposición de su arte, ¿no? Porque de hecho las imágenes vistas sería genial las verlas, ¿no? En una expo. Sí, yo aprovecho a sumarme a esa pregunta porque la parte favorita para mí del corto es el final cuando pones las fotos en los lugares de Cusco, ¿no? Y quería saber, hablando de fotos, cómo surgió esa idea, ¿no? Eh, bueno, voy a empezar por el último y luego Claudia puede hablar más sobre el archivo de Julia, que de hecho lo que vemos es una parte mínima de todo lo que hemos encontrado en el archivo y en el que Claudia está trabajando. Y bueno, las ideas de las fotos superpuestas con las imágenes actuales también fue una idea que plasmamos desde un inicio, desde el proyecto, ¿no? O sea, buscando referencias y pensando cómo se iba a ver el documental, conversamos con Claudia
y vimos esta idea de hay que usar las imágenes de ella y ponerlas en imágenes actuales de Cusco para ver ese contraste, ¿no? Ver el cambio o ver si más bien sigue igual o cómo era la mirada de ella y cómo es Cusco ahora, ¿no? Entonces, de hecho, en el tráiler que hicimos era un teaser que hicimos que Claudia grabó unas tomas con su celular en Cusco y luego me pasó unas fotos de Julia, ahí en el mismo teaser de postulación ya teníamos esta idea, ¿no? Y ha sido muy complejo porque, como dijo Claudia, todo el proyecto ha estado avanzando todo al mismo tiempo, o sea, descubrir su archivo, verlo, examinarlo, seleccionar imágenes, lo hacíamos a la par que grabábamos y luego que editábamos, ¿no? Entonces no hemos podido pensar con anticipación las locaciones exactas que grabar, sino íbamos y decíamos, sé que tenemos fotos de Julia de la Plaza de Armas, ya grabemos la Plaza de Armas de todos los ángulos posibles. Y luego, ya en la edición, que todavía seguíamos revisando el archivo, era ver ya cuál encaja aquí, usamos esta toma, ¿no? Y así ha sido todo, ¿no? Entonces ha sido un proceso bien complejo y largo. Y bueno, Claudia puede hablar más también sobre el archivo de Julia, ¿no? Pero ahí Andrea está siendo muy modesta porque en verdad fue su idea. Y es increíble. O sea, y sí, esta superposición en texturas, en estética es increíble. Y de hecho tuvimos ayuda de mi abuela y mi mamá, que también estaban a la par con el proyecto súper enganchadas. Era como, ya, voy a hacer esto. Sí, anda, le gustaba a ella, tienes que ir a tal, tienes que ir a tal. Yo me acuerdo que tenía una foto de esto. Entonces ellas y mis tías también me decían, no, mira, esta cuesta le gustaba. Yo me acuerdo que he visto. Entonces sabíamos que existía la foto, pero íbamos, o sea, en verdad el proceso de hacer el documental es hacer una investigación de mapear sus espacios favoritos, sus personas favoritas, dónde comía, dónde cenaba, dónde desayunaba y grabarlo. Tenemos 21 horas, 22 horas de grabación, solo entrevistas. Territorios es más, alguna vez queremos sacarlo también, pero sí, tenemos todo este espacio de investigación visual de Julia y ahí vamos haciendo el match. Y eso me ayuda a responder a la primera pregunta de que, claro, Julia también tiene un archivo fotográfico, está en la ciudad del Cusco, está a cargo de sus herederas, sobre todo las mujeres que nos hemos preocupado de su historia, no solo pensando en los archivos, sino en su historia, que son mis tías, mi prima, mi mamá y yo. Era mi abuela la cabeza de todo. Y ahora, bueno, estoy intentando trabajar en el archivo. De hecho, es un poco difícil porque en el Perú no existe la política de conservación fotográfica. No hay fondos de conservación fotográfica, pero estamos aprendiendo, siendo súper autodidactas con el equipo, con mi familia y tratando de involucrarnos más en aprender a limpiar, en aprender cuánta de temperatura debe tener, cómo se debe mantener. Entonces, poco a poco estamos avanzando en eso. De hecho, ya se vienen cositas, todavía no podemos decir, pero se viene algo importante y en verdad es eso, es muy autogestionado. Felizmente Martín Chambi ya ha tenido su proceso de conservación, digitalización y catalogación, que son los 3 pasos, que se ha conseguido solo hace 2 años, ¿no? Y ahora estamos luchando para que Julia también tenga ese proceso de conservar, digitalizar, a catalogar. Y por eso es que damos una pizca también de las fotos para que quien vea el documental se haga esa pregunta, ¿no? La importancia de su archivo. Y bueno, en eso estamos, por eso yo vivo en Cusco, y hasta que no salvemos las fotografías, creo que voy a quedar allá. Igual, me gusta mucho Cusco. Pero bueno, ese también es el otro norte y sentimos que es un proyecto que tiene diferentes patitas y que, bueno, hasta ahora este documental nos está ayudando un montón para ese fin y la idea es no solo pensar en Julia, porque cuando hicimos la investigación en los periódicos, nos dimos cuenta de otros nombres de estas artistas que han participado en grabado, en pintura, en poesía, en narrativa, que no existen, nadie los conoce. O sea, incluso en el mismo Cusco
casi nadie conocía a Julia Chambi, ¿no? No la conocían. Entonces, sí siento que es de estar ahí, de estar continuamente ahí, y bueno, por lo menos ahora una generación de niñas la conoce. Felicitaciones por ese trabajo también tan importante, ¿no? De la preservación de la memoria, ¿no? De nuestra historia, de la historia de Cusco en particular, pero nuestra historia como peruanas y peruanos también, de tener esos registros fotográficos. Qué genial que hayas podido ya empezar y que esté acompañado de la familia también, cuán importante es en nuestros procesos de creación, que nos acompañan, nos soportan y nos abrazan constantemente, ¿no? Qué lindo, y esperemos, como lo mencionó la primera persona que preguntó, que podamos tener pronto quizás una exposición, algo en donde podamos ver la obra de Julia Chambi también expuesta de otra manera, ¿no? No sé si hay alguien más que quisiera hacer algún comentario, y si no... Muchísimas gracias, Claudia, Andrea, Ina, por las importantes reflexiones, preguntas, y a todos ustedes por acompañarnos. Esperamos que puedan estar al tanto a través de... ¿Cuál es el Instagram que tiene el...? @Julia se revela, está en Instagram para que lo puedan seguir y puedan compartir en sus siguientes proyecciones. También los animo a que puedan seguir al @Bripuk para que estén al tanto de las actividades que hacemos para promover la investigación, la innovación y la creación en nuestra universidad y bueno, de toda nuestra comunidad universitaria que tiene muchísimo talento. Muchísimas gracias. Buenas tardes.